invito a que me acompañen a 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20. Vimos en el capítulo 18 que Jonatán hizo un pacto del Señor con David. Era un pacto de amistad motivado por amor. Dice que lo amó como a sí mismo. En el mismo capítulo vimos también cómo Saúl secretamente buscaba matar a David, en el capítulo 18. En el capítulo 19 la cosa cambió. Ya Saúl no buscaba matar a David secretamente, ya era abiertamente, públicamente. De hecho, quería matarlo personalmente. Pero encima de todo, lo más evidente que vimos en el capítulo 19 fue el cuidado de Dios por David. Las diferentes formas que Dios usó para cuidar a David. Y en este capítulo vamos a ver 3 secciones. La primera sección es la seguridad en la misericordia del pacto. La segunda sección es la ira por la frustración de la envidia. Y la tercera sección es la despedida entre Jonatán y David. Ahora, quiero confesarles algo. Mi intención original era cubrir todo el capítulo hoy. Pero siendo honesto conmigo mismo y con ustedes también, me doy cuenta que muy probablemente solo cubramos la primera sección. Esperemos que cubramos la primera sección porque hay muchos detalles preciosos e importantes ahí a los cuales necesitamos prestarles atención. Así que voy a pedirles para iniciar que me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es luz para nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, porque sin esa luz realmente el camino ahí estaría, pero nosotros estaríamos perdidos, Señor. Estaríamos perdidos, sin dirección. Gracias, Señor. Te suplico, Padre Celestial, esta mañana nos concedas ponernos bajo tu palabra, Señor. Que nos conceda, Señor, escucharla como que viene de ti, porque es tu palabra, Señor. Padre, que me concedas a mí hablar aquello que te honra. Que en lo que yo diga, Señor, que no salga tu palabra. Que nos concedas misericordia, Señor, para desecharlo también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, 1 Samuel capítulo 20. Vamos a comenzar viendo esa primera parte, que es la seguridad en la misericordia del pacto. Y vamos a enfocarnos en los primeros 4 versículos. Dice, entonces David huyó de Naiot en Ramá, vino ante Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le respondió, de ninguna manera, no morirás. He aquí, mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela. ¿Por qué, pues, me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos. Y ha dicho, que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David, lo que tú digas, haré por ti. Recordemos que David había escapado hacia Naiot para encontrarse con Samuel. Y no solo se encontró con Samuel, sino con todo un grupo de profetas que estaban ahí profetizando. Saúl recién había mandado 3 grupos ahí de sus vándalos para acechar, realmente para matar a David. Y fracasaron, porque Dios los capturó. Dios los capturó para su gloria, los hizo profetizar y eso frustró tanto la envidia, los celos de Saúl, pero también nubló más todavía, mostrando su necedad, y él decide apersonarse
Ellos no pudieron, yo voy a ir. Dios lo protegió. Dios protegió a David de ellos, pero yo voy a ir. Una necesidad que llegó al máximo. Y Saúl lo que quería era matarlo. Y Dios lo humilló también. Dios lo humilló y lo tuvo ahí. Y en ese entonces David sale y escapa de Naiot. Y lo que hace es va donde su amigo, donde Jonatán, donde aquel que vimos en el capítulo 18, vimos en el 19 que eran cuñados, pero no solo eran cuñados, eran amigos unidos por un pacto del Señor. No era como esos tratos que los niños hacen en el kinder de que vamos a ser amiguitos. No. Jonatán era un hombre mucho mayor que David. Mucho mayor que David. Eran hombres serios, eran creyentes. Eran héroes de batalla, hombres abnegados, hombres que buscaron servir a otros antes que a sí mismos, hombres que lucharon por la gloria de Dios. Y estos hombres, Dios los unió con amor, un amor genuino. Ese amor del que demanda de nosotros también cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo. Pero un amor todavía más allá que apunta al amor que Cristo ha tenido, tiene y seguirá teniendo por nosotros. Un amor constante. Un amor constante. Y esta relación muy profunda, no solo era una relación profunda, era una relación formal. Para aquella época, establecer un pacto era de repente mucho más formal que lo que para esta época sería tener un contrato. Hoy un contrato se respeta. Pero en aquel entonces, un pacto era algo que se ponía a Dios como testigo. Era Dios el testigo del amor que estos dos amigos se habían jurado, de la lealtad que estos amigos se habían jurado. Era Dios el que cuidaba esas promesas. Era Dios el que habría de ser el vengador si esas promesas se quebrantaban. Así de serio era un pacto. Entonces ellos no podían estar jugando con su compromiso de amistad, de lealtad, de amor el uno para con el otro. No, esto era algo muy, muy serio. Hoy en día no tomamos la amistad tan en serio. De hecho, cuando hablamos de amistad, muchas veces incluso lo confundimos entre amigos y conocidos. Y tomamos la amistad a un nivel tan superficial que no es el nivel que la Biblia nos señala. No es lo que el Señor nos señala como amistad. Para esta formalización habían promesas. Había sacrificio de animales que simbolizaban lo que debía ocurrirle a quien quebrantara el pacto. Habían prendas que simbolizaban o señalaban esos aspectos, esas promesas que estaban ahí. Era algo muy, muy serio. Y David viene ante Jonatán, ante su amigo pactual. Y le pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo ofendí a tu papá? ¿Por qué me quiere matar? ¿Cuál es mi delito? No entiendo todavía cuál es el crimen que cometí. Quiero pedirles algo, hermanos, a medida que leamos este capítulo. No pensemos que hay frases ahí que solo son frases. Este capítulo está lleno de conversación. Lleno de conversación. Pero esas frases que se van a usar en medio de esta conversación están cargadas de significado. Así que prestémosle atención. David llega y lo que está diciéndole es, Jonatán, esta persecución que tu papá tiene para conmigo no tiene ningún sentido. El odio que él está mostrándome no tiene sentido. Yo lo he servido de manera oficial, comandando las tropas, defendiendo contra los filisteos. Lo he servido a nivel personal, atendiendo cuando el espíritu llega a mortificarlo. Lo he servido. ¿Por qué? ¿Qué hice? Es un David angustiado, buscando a
ayuda en su amigo. En su amigo, Jonatán. ¿Cuál fue la respuesta de Jonatán, familia? Veámosla. No, David, mi papá no te quiere matar. ¿Cómo así? ¿Estaba mintiendo Jonatán acaso? No, prestemos la atención a lo que ha sucedido. La última vez que escuchamos de Jonatán fue en el capítulo anterior al inicio. Cuando Jonatán va, intercede por David y le dice, lo hace entender de alguna manera que no tenía sentido que atentara contra la vida de David. Y Saúl lo que hizo fue, te juro por el Señor que no va a morir. Jonatán estaba apelando al juramento de su papá, pero Jonatán, como David ya se lo hizo saber, Jonatán no estuvo al tanto de todas las otras circunstancias que estuvieron pasando en el capítulo 19. Saúl lo mantuvo al margen, porque Saúl sabía el compromiso que había entre ellos dos, el amor que había entre ellos dos, la amistad que había entre ellos dos. Él lo conocía. Y ante su envidia, ese amor, esa fidelidad, esa amistad era un estorbo. Claro que no se le iba a dar a conocer a Jonatán. Entonces no es que Jonatán estaba mintiéndole, es que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando Jonatán escucha de David la seriedad de lo que estaba sucediendo, vemos en Jonatán que hay un cambio y le dice, lo que tú digas haré por ti. David viene y le dice, es que apenas hay un paso entre la muerte y yo. Claro que David se sentía así. Recuerden, 3 veces Saúl había intentado clavarlo con su lanza. Había intentado matarlo en su propia casa, en la casa de su hija Mical. Y no solo eso, había mandado 3 equipos a matarlo y fue él mismo también ante Samuel con el propósito de matar a David. Entonces sí había una amenaza real para David. Pero de parte de Jonatán, lo que él entendía es que había una promesa, un juramento de parte de su papá. La palabra de su papá no valía nada. No valía nada. Veamos los versículos del 5 al 11. Y David respondió a Jonatán, he aquí, mañana es luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del 3er día. Si tu padre me echa de menos, entonces di, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén, su ciudad, porque ya se celebra el sacrificio anual por toda la familia. Si él dice, está bien, tu siervo estará seguro. Pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú. Pues, ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonatán, nunca tal te suceda. Porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo? David respondió a Jonatán, ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y ambos salieron al campo. Este pasaje es como que cada párrafo lo deja uno con intriga. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Lo primero que vemos es que no era opcional para David estar ahí en esa celebración. Era la celebración de la luna nueva. Era una fiesta judía muy importante, había adoración, había sacrificio al Señor. Pero no solo eso, para él como jefe del ejército,
él tenía un lugar especial ahí con el rey. Y él no solo tenía un lugar especial, debía estar en ese lugar especial con el rey. Y esas son las palabras que él dice. Debo estar ahí. Tengo que estar ahí. Estoy obligado. Es mi responsabilidad. Entonces, en primer lugar, vemos a un David que lo que está buscando es una salida oficial. Él está buscando al príncipe, al que llama su señor, del que él mismo se llama su siervo, que lo despache. Que lo despache. Y le explica el plan. Y el plan consistía precisamente en faltar al banquete, provocando una reacción en Saúl. De repente algunos estarán pensando, pero le está pidiendo a Jonatán que mienta entonces. Sí, exactamente eso es lo que le estaba pidiendo. Pero ese no es el punto principal del pasaje. La Biblia no está escondiendo el pecado de David, como tampoco esconde el pecado de nadie. De hecho, la Biblia no está sugiriendo, hay momentos en que mentir está bien. Pero si nos vamos a enfocar en ese punto, en este pasaje, nos perdimos del pasaje. En primer lugar, no está escondiendo la mentira, pero tampoco la está promoviendo. Y por último, no ese es el punto central del pasaje. Continuemos, familia. ¿Qué hacía? Pregúntese esto. ¿Qué hacía que David pudiera presentarse ante el hijo de Saúl con confianza para encontrar ayuda con seguridad? Piénselo. El hijo de Saúl era el heredero al trono. David era el que iba a tomar el trono. Automáticamente ahí debía haber un choque. Si nos vamos en términos humanos. Automáticamente ahí, históricamente, lo que sucedía era que cuando un nuevo rey llegaba, eliminaba al rey anterior y a su descendencia. Incluso hay registros de eso en la Escritura, varias veces. Varias veces. Entonces, ¿qué sentido tenía? ¿Qué razón tenía David para presentarse tan confiadamente ante Jonatán? En busca de seguridad. La razón es que había un pacto entre ellos. Y había un testigo de ese pacto que era el Señor. Si observamos el versículo 8, dice: trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto, ¿qué dice? Del Señor contigo. El Señor era testigo en este pacto. No era un pacto cualquiera. Ese no era un pacto en el que solo dos participaban. El Señor era parte de este pacto también. Y por causa de ese pacto es que David pide a Jonatán misericordia. Cuando dice misericordia, es una palabra preciosa que la mayoría de ustedes ya conocen. Es la palabra Hesed. Le está diciendo que tu amor no falte conmigo. Que tu amor no falte para conmigo. Que tu misericordia no sea parte de mí. Eso es lo que está pidiendo. Lo que está diciendo es que el amor que ya me has mostrado en el pasado no cese. Que no se acabe. Ahora piénselo, esta no era una petición egoísta. Está pidiendo misericordia por causa del pacto. Está pidiendo misericordia aún por circunstancias en las que él no tenía culpa. Pero le está diciendo, si encuentras culpa en mí, parte de esa misericordia que te estoy pidiendo es, ejecuta justicia sobre mí. Solo que hazlo tú,
que no lo haga tu padre. Él no está pidiendo, sé injusto conmigo, trátame con impunidad. Él no está pidiendo eso. Él está diciendo, él llega preguntando, no sé qué hice, no sé cuál es mi crimen contra tu papá. Está diciendo, ten misericordia de mí, que no falte tu amor conmigo. Eso no significa que si soy culpable me dejes correr. No, eso significa que si soy culpable seas tú el que me mate. No son trampas para hacer injusticia. No, su amor no estaba buscando que el otro hiciera mal. Sí, había pecado y mentira como cualquier hombre, pero aún en su pecado, su intención primaria no era escapar de la justicia. Era apelar por esa misericordia, por ese amor que se habían prometido. Eso es lo que estaba pidiendo. Préstale atención a esto. Préstale atención a las palabras que están ahí. David, si bien es cierto, era el futuro rey, se presenta ante Jonatán como el menor, como el inferior. Y le dice, da misericordia a tu siervo. Da gesed a tu siervo. Él llega humilde. Esta no era una petición arrogante de dame misericordia porque me la merezco. No. Es porque hay una relación pactual entre nosotros. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros, hermanos, que donde hay este tipo de relaciones, hay misericordia. Y nosotros tenemos ese tipo de relación a través de Cristo Jesús. Si usted está luchando con su pecado, hay misericordia para usted hoy. Vaya donde su amigo, aquel que le amó tanto que estuvo dispuesto a ir a la cruz por usted. Ahí hay misericordia. Acompáñeme a Éxodo, por favor. Deje una marquita ahí porque vamos a volver a primera de Samuel. Éxodo 34, versículos 4 a 9. Esta es una lectura que yo les recomiendo para esta semana. Lea Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 4 al 9. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Y mientras éste invocaba el nombre del Señor, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios compasivo, abundante en gesed y fidelidad. Versículo 7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo:
si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Estamos viendo exactamente lo mismo. Moisés está apelando al pacto. Él sabe que él es el inferior. Él sabe que él es el indigno. Pero está apelando a las promesas de Dios. Perdónenme si me vienen a llorar, hermanos, pero esto cala duro en mi corazón. Primeramente por mi propio pecado. Pero no solo por el mío. Es que a veces no corremos a nuestro Dios. A veces queremos correrlo, pero no correr a Él. Y lo que vemos aquí nuevamente es uno muy inferior, yendo al Dios soberano en busca de misericordia. En busca de Hesed y fidelidad. Y Dios no le dice a Moisés, qué arrogante que sos en venirme a pedir eso. No, es que Dios se complace en los que le temen y en los que le buscan. Es posible que algunos se pregunten, ¿y esta iglesia por qué le da tanta importancia a los pactos? Porque siempre que se habla del pacto en el texto hay tanto que decir ahí. Esta es una de las razones, familia. Una de las muchas razones. Es que es debido a esas promesas de Dios que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en busca de la ayuda oportuna. Es precisamente por esas promesas que nosotros podemos estar delante de nuestro Dios cuando estamos siendo acechados por un mundo en misericordia, cuando estamos en medio de necesidad, cuando estamos llenos de problemas. Necesitamos recordar que Dios ha hecho promesas, que nos ha dado acceso a Él y pagó mucho por ese acceso. No desperdiciemos el acceso que tenemos a Dios a través de Cristo, a través de su cuerpo en la cruz. Él se ha comprometido formalmente con nosotros para que no dudemos en buscar misericordia. Para que no dudemos. ¿Será que voy a encontrar misericordia? No dude. Él es su amigo. Él es su Señor. Él se comprometió a sí mismo formalmente a través de sus pactos. Para que podamos encontrar en Él seguridad. Seguridad. Hermanos, eso es como diría el apóstol Pablo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No voy a cansar de repetirlo. Es el lugar más seguro en todo el universo donde podemos estar. Con Cristo en Dios. Tenemos un Dios rico en misericordia. En Juan 1:14 se nos dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Sabe que esa gracia y verdad viene a ser el equivalente de esa misericordia y fidelidad? Es en Cristo, es por medio de Cristo que tenemos acceso a esa misericordia, a esa gracia que estaba pidiendo Moisés al Padre. Es a través de Cristo Jesús, quien es rico en misericordia y fidelidad para con nosotros. Hoy en la noche,
Hoy en la noche vamos a estar recordando, vamos a estar participando de la cena del Señor, una señal del nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos debe llevar a recordar las promesas de Dios, pero no solo las promesas de Dios, sino que también nuestro compromiso con Él. Es algo serio, no solo se trata de juguito y pan, como alguna vez yo mismo lo pensé, hace muchos años en mi juventud. Es algo serio, es recordar lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que llegó pidiendo David a su señor Jonatán. Dame Gesed. Estamos en una relación pactual. Dame Gesed. Dame tu misericordia. Jonatán le dijo, después de ver su angustia, venite, vámonos afuera, vamos a platicar al campo. Veamos lo que sigue a continuación, familia. Volvamos a 1 Samuel 20 y vamos a ver versículos del 12 hasta el 17. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor, Dios de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora mañana o al tercer día, he aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán ahora está trayendo nuevas promesas al pacto que ya estaba establecido. A ese pacto que estamos viendo ahí en versículos 12 y 13, esos nuevos elementos ahí. Está diciéndole que el Señor esté de tu lado, que el Señor esté contigo. No solo es aquí estoy, no, que el Señor te defienda a ti si yo no soy fiel en hacerte saber cuando mi padre quiera hacerte daño. Y que aún le añada, dice. ¿Qué está mostrando Jonatán? Fidelidad. ¿Cómo así? ¿Más fidelidad a David que a su padre? Sí, era necesario. Era una manera de honrar a Dios en ese momento. Era necesario. Él sabía que su padre no estaba actuando bien y lo sabía desde hace mucho tiempo atrás. Lo había intentado matar a él mismo incluso. Ebrio de celos, de envidia, de poder, de orgullo. En cambio había visto a un David humilde, celoso de la gloria de Dios, a pesar de ser tan joven, mucho más joven que Jonatán. Abnegado, dispuesto a servir a otros antes que a sí mismo. Y lo que está haciendo Jonatán como príncipe es humillándose ante su siervo, humillándose ante aquel que habría de tomar su corona. Y está prometiéndole protegerlo. Jonatán, en cierta forma, está peleando una causa ajena.
Jonatán lo que está haciendo es sirviendo a otro reino que no es el suyo propio. Y es a lo que nosotros somos llamados, hermanos. A dejar de pelear contra Dios para establecer nuestro propio reino. Somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestro propio reino. Necesitamos abandonar muchas veces la irracionalidad de Saúl y empezar a rendir un culto racional a nuestro Dios por medio de Jesucristo, el que se humilló, el que fue perseguido, el que dio su vida por nosotros. ¿Notan cuántas similitudes hay entre David y el hijo de David? Pero Jonatán también tenía la misma petición que David le había hecho. Y le dice, dame misericordia. Y usa exactamente la misma palabra, dame Gesed. Que cuando llegues a ser rey, tu misericordia tampoco me abandone. Y miren lo que hace Jonatán. Dice, ni a mí, ni a mi descendencia. Ni a mí, ni a mi descendencia. O sea, Jonatán sabía, tenía claro quién iba a ser el futuro rey. Él tenía claridad en cuanto a eso. Y él también encontró seguridad en el pacto. Él también encontró seguridad en las promesas. Pero no era una seguridad como quien tiene un contrato nada más. Dice ahí que ese era un pacto de amor. Era un pacto de paz. Era un pacto de misericordia. Era un pacto de fidelidad. Encontramos todos esos elementos alrededor del pacto ahí. ¿Y qué hizo David? No, un momentito. Cuando yo sea rey, no, él no hizo eso. David también se mostró fiel. Y es más, no solo se mostró fiel mientras Jonatán vivió. Si pasan algunas páginas ahí y me acompañan a 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 9, dejé una marquita siempre en primera de Samuel. 2 de Samuel 9:1, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl? Note bien lo que está diciendo, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Jonatán ya había muerto. En el capítulo 1 ya había muerto Jonatán. Este es el capítulo 9 y él está todavía, tiene presente la promesa que había hecho por amor a Jonatán. Él no abandonó su promesa. Cuando él dio su palabra, su palabra tenía peso. Su sí era sí. Ahí mismo en el capítulo 9, versículo 7. David le dijo a Mefiboset, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Este hombre no abandonó sus promesas. Capítulo 21, versículo 7. ¿Por qué me interesa que vayamos hasta el capítulo 21? Porque ha pasado mucho tiempo ya. Porque cuando hablamos de fidelidad, la fidelidad no se acaba después de 15 minutos. La fidelidad es algo constante. Capítulo 21, versículo 7 dice, pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo perdonó, familia? A causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Este fue un pacto perdurable. Y si podemos encontrar este tipo de pacto entre dos hombres, solamente piense cuánto mejor es el pacto que tenemos con Dios en Cristo Jesús. Para que corramos a Él y encontremos en Él misericordia y una fidelidad eterna. No acaba.
no acaba. No nos presentemos delante de Dios como delante de un desconocido. No sé cómo me va a responder. Sí sabe, es el Dios fiel. Y si no sabe, entonces hablemos, hermanos. Hablemos al final, para que escuche del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo Jesús. Este es el Dios que ya nos ha mostrado su amor, su misericordia, su fidelidad de la manera más formal posible para que nosotros podamos disfrutar de esperanza. Pero piense más en esto. Dios nos amó cuando tenía razones y todo el poder, que todavía lo sigue teniendo, para destruirnos. Y nos amó. Un amor que no puedo entender, pero es real. Vamos a los siguientes versículos, última sección. Versículos 18 al 24. Dice, entonces Jonatán le dijo, mañana es luna nueva y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso y permanecerás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 saetas hacia un lado como tirando al blanco y he aquí enviaré al muchacho diciendo, ve a buscar las saetas. Si digo claramente al muchacho, he aquí las saetas están más acá de ti, tómalas. Entonces, ven, porque hay seguridad para ti y no habrá mal. Vive el Señor. Pero si digo al joven, he aquí las saetas están más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he aquí el Señor está entre nosotros 2 para siempre. No solo se trataba de que Jonatán investigara, ellos planearon también cómo le iba a hacer saber. Y Jonatán también necesitaba encontrar una manera de que David conociera el resultado. Porque si no, ¿qué seguridad iba a tener David? Entonces, sí, le amaba y quería seguridad para él. Y le amaba de manera eterna. Había decidido amarle, no por un ratito, no mientras David le fuera útil de alguna forma. No, le amaba. Hermanos, vamos a parar aquí. Me gustaría terminar el capítulo 20, la verdad, pero no traje almuerzo para ustedes. Así que vamos a parar aquí. David se sigue mostrando como un tipo de Cristo. Si hemos de pensar en aplicaciones, David se sigue mostrando como un tipo de Cristo. David fue aborrecido, David fue odiado sin razón, igual que Cristo Jesús. Juan 15:25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Qué interesante que cuando Jesús dice esto y dice que se cumpla la palabra, hay 2 salmos que hablan de esto precisamente. Y ustedes ya saben quién es el autor de esos 2 salmos, familia. Es David hablando de sus propias situaciones y cómo él fue aborrecido sin causa. Él cita el Salmo 35:19 y el Salmo 69:4. Y vemos cómo los sufrimientos, ya casi termino, y vemos cómo en los sufrimientos de David se estaba anunciando de antemano los sufrimientos del hijo de David también. Parejas, o sea, esposo y esposa. Esto es para ustedes. Hay un pacto matrimonial que les une. Ustedes hicieron promesas mutuamente delante del Señor al momento de casarse.
No las olviden. Las hicieron delante del Señor. Recuerden que el Señor es testigo de esas promesas. El Señor es testigo de cómo ustedes guardan o cómo ustedes quebrantan esas promesas. Y aplica a mí también. Hermanos, esto que llamamos familia no tiene que ser solo un nombre. No debe ser solo un nombre. No debe ser algo superficial. Rudy oraba hoy acerca de que Dios quitara de nosotros a veces la pena que puede haber, que nos hace salir volando al final y no querer hablar con nadie más. No, si somos familia de la fe, recuerde algo. Lo que nos distingue como hermanos, lo que nos distingue como discípulos de Cristo, es el amor que hemos de mostrarnos entre nosotros. Y no hay forma de mostrarnos ese amor si ni siquiera nos relacionamos. Recuerden, nos unen las mismas promesas. Las mismas promesas, el mismo sacrificio, las mismas señales del pacto. No trate a sus hermanos como desconocidos. No, trátelos como aquellos por los cuales también Cristo pagó. Y de quienes demanda que usted les ame. Ame a sus hermanos. Y sí, cuesta trabajo a veces, con algunos más que con otros. ¿Ustedes saben cuánto cuesta? Pero no es una opción. Ame a su hermano. Por último, familia, recuerde que para el cristiano un sí significa solamente una cosa: sí. Que nuestra palabra valga. Que cuando nos comprometemos a algo lo cumplimos. Y que cuando fallamos pedimos perdón. No como un vicio. Fallo y pido perdón porque así ya estaba bien. No, como quien realmente le pesa haberle fallado a su hermano. Como quien realmente le pesa haber fallado a Dios. Es el ejemplo que tenemos en los héroes de la fe. Pero por encima de eso es el ejemplo que tenemos de nuestro Dios. Cuando Él dice sí, es sí. En Cristo tenemos el amén a todas sus promesas. Acompáñenme a orar, familia. Padre Celestial, gracias. Gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo pusiste en esa cruz cuando realmente tenías todo el derecho y el poder para matarnos, Señor. Y hubiera sido un acto celebrable, un acto de justicia realmente. Pero gracias porque en vez de celebrar tu justicia, hoy podemos celebrar tu amor y tu misericordia. Porque podemos hablar y celebrar y predicar y anunciar tu gracia a través de Cristo Jesús. Tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que tenemos esperanza, Señor. Sabiendo que hay promesas que has hecho y que eres todopoderoso y fiel para cumplirlas, Señor. Padre, que cuando venga la angustia, que cuando venga la persecución, que cuando venga la tristeza, que cuando venga el dolor, que cuando venga el hambre, Señor, la desnudez, el peligro para nuestras vidas, podamos recordar por encima de todo que tenemos un Dios fiel que nos ha prometido vida abundante en Cristo Jesús. Que podamos recordar que estamos seguros, que aún la muerte, Señor, cuando nos alcance, va a servir para nuestro bien. Porque nada podrá separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en su nombre
que te lo pedimos, porque has hecho un pacto con nosotros, Señor. Amén y amén.